CNN Radio. En Rosario, 89.5. Estamos en Consentido Común, esto es CNN Radio Rosario. Sobre finales del año pasado y por unanimidad fue elegido para miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y por este año, 2021, el doctor Roberto Falistoco. El doctor Falistoco ya ha sido varias veces antes presidente de la Corte y va a conversar ahora con nosotros. Roberto, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto, ¿cómo está? Sí, buenos días, Marcelo, ¿cómo está usted? Bien, bien, por suerte, muy bien. Pequeña corrección para entrar en clima. Como miembro fui elegido en el 1991. Sí. Es el más, como miembro, sí, como presidente, no dije presidente, porque como miembro es el más antiguo, ¿o estoy equivocado? Sí, y creo que del país va a estar entre los más antiguos. Ah, ¿también? Y si pero no me lo recuerde, por favor. No, no me lo recuerde. Bueno, ¿y cuántas veces presidente, Roberto, de la Corte? Digo, 7 veces. 7 veces. Bueno, y este será el 2021 el año más particular en el que le toque ser presidente, digo porque, bueno, estamos saliendo de una situación bastante irregular, la del año pasado, inclusive sé que usted se enojó un poquito con alguna crítica que hice yo en su momento, la charlamos, yo tengo enorme aprecio por usted y tomo su punto de vista, por supuesto. No salimos totalmente de aquella situación, en términos generales estoy hablando, con el distanciamiento, con los recaudos, con todo. ¿Es el año más particular para presidir la Corte que le ha tocado en las ocasiones anteriores? Sí, todas tuvieron alguna particularidad, pero no vamos a negar lo que significó la pandemia en el mundo, así que obviamente es en cuanto a todo lo que implica la pandemia, le da al año 2020 sería una particularidad, sino va a ser un hito que se quedará en la historia de la humanidad, así que nosotros somos pequeños integrantes de ese mundo, que nos tocó vivirlo, cada uno lo suyo, que hemos tratado, algunos mucho más difícil que nosotros, sí, mucho más difícil de todo punto de vista, angustiante, no solamente desde el punto de vista de la vida, sino también desde el punto de vista económico y social, desde el punto de vista de la salud física y psíquica. Así que digamos que los que estamos todavía y podemos seguir peleando, tenemos que dar gracias, ¿no? Porque todavía al menos estamos tratando de salir de esta situación. Roberto, ¿el funcionamiento de la justicia santafesina ya se acomodó a los nuevos tiempos, después de aquel cimbronazo del año pasado? ¿Ya ahora está con un funcionamiento relativamente acomodado? Sí. Lo que hizo en 2020 fue apurar los tiempos de un proyecto que nosotros veníamos transitando hacia el expediente electrónico, y lo que hizo fue apurar los tiempos, tratar de acelerar todo ese proceso de cambio para ir abandonando el proceso papel y pasar al proceso electrónico, por supuesto. Y estamos funcionando el día de hoy con plenitud, porque se está litigando, para decirlo con alguna palabra que simbolice la actividad por parte de los profesionales, muchísima normalidad, con mucho avance en ese sentido. El año pasado creo que no escapó nadie a una actividad que tuvo que ajustarse a normas que bajaban de la nación, de la provincia, a veces de los municipios, para protegernos entre todos de este flagelo del COVID-19. Por lo tanto, no hicimos más que respetar todas esas normas, y mientras tanto íbamos avanzando en
tratar de trabajar a distancia. Es lo que hemos logrado bastante hoy. Por supuesto que hay que hacer ajustes permanentemente, mejoras, eso es siempre así, va a seguir siendo así, pero hoy tenemos un 75% de las demandas se introducen de manera electrónica por la mesa de entrada única, y lo mismo ocurre con los escritos de todo tipo, no solamente las demandas, y vamos progresando. El 25 restante lo hace por mail o bien por el soporte papel, pero todas las semanas se está aumentando el número de casos que se manejan de manera electrónica. Este es un salto importante que nos permitió trabajar a distancia. No obstante eso, hay que reconocer que este edificio es nuestro, que no es toda la justicia santafesina, pero nadie puede negar que es el edificio donde más gente convoca. Es un edificio muy particular donde fue concebido para que toda la justicia funcione en ese palacio. Esto es único, único. Sí, En el país tenemos que son 2 o 3 los que convocan. Por suerte el Fuero Penal tiene su propio edificio, pero hasta el 2014 toda la justicia santafesina, toda la justicia rosarina, perdón, se convocaba y funcionaba con todos los fueros dentro de esas. Sí. Ahora, Roberto, Pero a su vez una gran desventaja en tiempos de pandemia. claro. Yo creo que estamos atentos a la prestación del servicio casi diariamente para que todo funcione bien. El abogado estaciona el coche y no es como ni siquiera en Santa Fe, donde tiene 5 o 6 edificios distribuidos. No hablemos en otros lados, que tiene que andar agitándose el abogado para llegar a tiempo en una audiencia de un lugar a otro. Acá estaciona y se mueve con el ascensor del fuero civil al fuero laboral, al fuero contencioso administrativo, las defensorías, a familias. Tiene una gran ventaja, pero en tiempos de pandemia es un pueblo, falta el sacerdote y es un pueblo, son 6.000 personas todos los días. Roberto, ¿cuál es el principal desafío de este mandato, el que le toca en este año como presidente? O el principal objetivo, no sé si el principal desafío, el principal objetivo. Sí, objetivo, sí, está bien. Uno es este que estamos hablando, marchar hacia el expediente electrónico de manera casi completa, pero va a ser un objetivo porque por encima el gran salto no es pasar del papel al electrónico, sino para mí el gran salto pasa por implementar el juicio oral en todos los fueros, o por lo menos en casi todos. Lo tenemos en el penal, que fue un cambio copernicano en la forma de gestionar un proceso penal, con todo lo que implica la oralidad en cuanto a ajuste de un sistema a la Constitución y al sistema republicano, la cercanía del juez con las partes, el juez realmente en su rol, mientras que el papel de la acusación y la defensa desarrollan el suyo. Y ahora hay que trasladarlo. El proceso civil lo estamos implementando desde hace ya 2 años. Como experiencia piloto estamos esperando con mucha ansiedad que se sancione el nuevo Código Procesal Civil que lo cristaliza y lo plasma en una ley, el nuevo Código Procesal Civil, que perdió media sanción, pero tenemos la palabra del Poder Ejecutivo que ya está por enviar un nuevo proyecto, Código Procesal Civil, donde se consagra la oralidad. Ahora, lo interrumpo un segundo, Roberto. ¿Cómo puede ser que se pierda la media sanción de una cosa que luce tan importante? ¿Cómo pueden pasar esas cosas? Y se perdió, fue un año muy atípico, el 2019, llegó ya sobre el final a la Cámara de Senadores al final del año, y bueno, y se perdió toda la transición de por medio, pero se perdió, no es la primera vez, pero bueno,
Nosotros, 2020 fue un año muy particular por lo que hablábamos. Sí. Estamos esperando ahora, sí que están haciendo los últimos retoques al proyecto que conserva en principio la estructura del proyecto anterior y que consagra la oralidad, que nos estaba dando unos resultados espectaculares. Créame, Marcelo, que estábamos tramitando un juicio civil que duraba aproximadamente 5 o 6 años, lo estábamos terminando en 1 año y 7 meses, 1 año y 7 meses. Sí. Esa ventaja, porque hoy el acceso a justicia, no diríamos ventaja, sino diríamos con ese valor implícito tan importante, que es que las partes puedan conocer al juez. Porque a usted le resolvían un caso civil, no sabía quién era el juez. Un caso que podía tener una trascendencia importante en su vida, usted no lo conocía. Hoy, en esta oralidad que estamos implementando como experiencia piloto, las partes conocen al juez, lo tienen ahí. Y no es lo mismo plantear algo por escrito porque el papel soporta todo, que sostener algo frente a un juez. Cambia totalmente. Sí, donde sí. los peritos hablan y explican su labor frente al juez, donde las partes lo interrogan al perito ahí delante del juez y el juez va conduciendo el proceso y va esclareciendo el hecho que tiene que esclarecer para resolver el conflicto, en presencia de las partes, del público si quiere estar, en presencia por supuesto de los abogados, los peritos. Tiene una ventaja enorme la oralidad que se plasman, pero lo más importante que le interesa a la gente, que tenga los tiempos razonables, la justicia para resolver un conflicto, y no lo estamos teorizando, lo estamos gozando, viviendo. Un juicio que terminó en 1 año y medio, 1 año y 7 meses. Bueno, a eso lo estamos implementando así, aunque sea como experiencia piloto, y creo que hacia eso marcha la gestión de los juicios, hacia la oralidad. El laboral, donde tenemos también ese objetivo, no tenemos la cantidad de jueces suficientes, necesitamos o ampliar eso o implementar, llevar adelante lo que ya es una ley, que sé que el Ejecutivo también actual está viendo cómo mejorarlo, para también gestionar distinto el conflicto laboral. Así que esos son, diríamos, resumiendo, la digitalización, la oralidad serían los ejes más importantes, la creación de algunos fueros más especializados, como el del derecho al consumidor, implementar un fuero porque tiene mucho requerimiento hoy, el reclamo vía la ley de defensa al consumidor. Se ha desarrollado una jurisprudencia copiosa y hay que tratar de mejorar las maneras de gestionarlos. Tenemos otro problema muy serio con respecto a la violencia familiar. Necesitamos mejorar la estructura y el trabajo interrelacionado entre todas las oficinas, para que se entienda que pueden tener alguna parte de actuación en un conflicto, para fortalecer los equipos interdisciplinarios y una más conectividad entre el fuero civil y el fuero penal, porque muchos de estos conflictos empiezan por una puerta y terminan en la otra, y hay que estar atentos y ahí tiene que haber mayor conexión entre los fueros para prevenir casos, que no lo vamos a erradicar, pero va a ayudar a prevenir los casos de violencia. Se está trabajando bastante en esto. Hemos sido bastante pioneros en el país desde el 2011, antes de la ley Micaela. Nosotros venimos trabajando en los conflictos de violencia familiar, así que tenemos que también poner el acento ahí. Roberto, lo llevo a un terreno ahora, yo sé siempre usted es muy medido y muy prudente, me dice esto lo puedo contestar, esto no. Se ha generado un lío entre político y más que eso, entre el Ministerio Público de la Acusación y la legislatura santafesina, ¿no?
Primero arrancó con una ley que salió desde mi punto de vista entre gallo y medianoche, extrañamente por unanimidad, en donde la legislatura tomaba el disciplinamiento de los fiscales. Eso tiene una presentación de inconstitucionalidad en los distintos tribunales y creo que ya llegó a la Corte. Después saltó otro lío, dentro de un lío enorme, saltó otro lío con los fueros de los legisladores. Yo no sé eso en qué instancia está, si ya llegó a la Corte, todavía no, pero finalmente terminan vinculando al Poder Judicial con estos líos que tienen una mezcla de político y más que político, como recién decía. ¿Qué se puede decir de eso, Roberto? Está para fallar, nos cuenta un poco dónde estamos parados con todo esto. En la misma pregunta he hecho un desarrollo. Sí. Que nos está a nosotros, se quiere involucrando en la medida que con el primero de los casos, el supuesto que usted planteó, lo tenemos para resolver. Así que obviamente no solamente un problema de personalidad, sino de respeto a la ley que no puedo. Correcto, pero está para fallar eso. Eso está en la Corte, así que lo tenemos nosotros y se está estudiando ese tema. Y el otro, he leído que hubo planteos y no está en la Corte el segundo, que se refiere a la al alcance exactamente, sí. Ese todavía no llegó a la Corte, llegará en algún momento, me imagino, no sé. Llegará en algún momento, sí. Por supuesto, si se recurre, llega. Le doy un ejemplo, le doy un caso porque estos dos van a ser importantes, estos dos fallos van a ser importantes porque son ordenadores de conflictos que van y que pasan por otros poderes. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo por eso digo que las Cortes, la de la Nación más por los casos que tiene, obviamente, pero en este caso se le va a dar también a la Corte de la provincia, muchas veces pueden acomodar un montón de líos que tienen los otros poderes y que tiene la gente en general, ¿no? Yo no sé, a lo mejor usted me lo puede decir, a lo mejor no. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación tarda tanto en fallar sobre la constitucionalidad o no de la composición del Consejo de la Magistratura? Que sería algo que ordenaría tanto. Dice, mira, está bien y sigue todo así como está, o está mal y no puede estar tan politizada el Consejo de la Magistratura, y ahí se ordenarían un montón de cosas, y no sucede. ¿Por qué demora tanto un fallo que parece tan importante, Roberto? Bueno, a la distancia, y en esto sí, tenemos que usar prudentes más los hombres de derecho, porque no conozco el caso concreto y a lo mejor cualquier ministro de la Corte de la Nación me puede decir, pero vos sabés que ayer se presentó tal escrito, Ajá. y por tanto no lo tenemos para resolver, y estaría opinando sobre un tema, claro, estar tratando un enfermo que está en Jujuy. Entonces, tengo que ser necesariamente prudente porque no conozco el caso del día a día y no puedo tampoco ni decir siquiera que está fallo. Por lo tanto, sería imprudente de mi parte, pero todos tenemos preocupación en tratar de resolver los casos en un tiempo razonable, como lo pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así ahí sí tenemos que apuntar más allá de este caso concreto. Y en esto conozco casi todas las cortes del país, a todas, y sé que es una preocupación de todos, tratar de que como cabeza de un poder, y todo lo que estábamos señalando antes precisamente hace a esa preocupación, que los tiempos sean razonables, que las partes puedan decir se terminó mi conflicto civil, laboral, en tiempos prudentes. Para eso hay que mejorar la manera de gestionar. Está todo enlazado con lo que hablamos anteriormente. Así que nosotros también en la Corte estamos tratando siempre de... No tenemos mora en la Corte Provincial, lo que estamos
sacando los fallos en tiempos razonables. Ajá. Y creemos que todos los fueros, por supuesto, es mucho más complicado en algunos fueros como el laboral, ¿no? Pero, Sí. pero tenemos que tender hacia eso, tenemos que tender hacia darle una respuesta a la gente en tiempos prudentes. Roberto, ¿usted está conforme relativo? Perdón. Y le decía que a usted, en los años que lo conozco, siempre sé que el tema de gestionar algo le ha interesado, Sí, ha trabajado en esto, me sí, consta, sí, y, señor. y bueno, hoy al juez también se le requiere eso. Ya no es más el rol del juez que esperaba en su sillón, cómo las partes iban dirimiendo el conflicto, y él lo esperaba para dictar la sentencia. Hoy se requiere un juez mucho más activo, y que es lo que lleva implícito la oralidad, ¿no? El juez se siente activo incluso para llevar adelante el proceso y que sea resuelto en lo que decíamos antes, ¿no? Ujú. Con mucho Ro- más razonable. Roberto, ¿usted está conforme, relativamente conforme o disconforme finalmente con el funcionamiento de la justicia en Santa Fe? Como autocrítica o como autoevaluación, no como autocrítica. El hecho de reconocer que tenemos mucho por mejorar no me impide decir que yo estoy, diríamos, me siento orgulloso de pertenecer acá por varias cosas a esta judicatura, porque primero tiene un gran poder de autocrítica, que no sé si lo tienen los demás actores de la vida, política fundamentalmente, y social también, porque hay organizaciones que tienen mucha responsabilidad en la sociedad, y no sé, no lo niego, pero tampoco lo puedo afirmar. Nosotros nos autoconvocamos y somos muy autocríticos con nosotros mismos. Y recibimos propuestas de adentro muchas veces para tratar de mejorar. De ese punto de vista, sé que tenemos entonces una garantía para no quedarnos dormidos y hacer todos los cambios que por supuesto hay que hacer. Así que es una justicia que la veo activa, no la veo adormecida y muy atenta y muy asumida la responsabilidad que tiene de dirimir los conflictos. Necesitamos, por supuesto, para esto no es una labor única de la judicatura, mejorar la justicia, lo decían en la inauguración del año, es una actividad que convoca también a los otros poderes del Estado. El legislador, mediante el dictado de las normas necesarias, como hablábamos hoy de la reforma del Código Procesal Civil, el Ejecutivo impulsando los proyectos. No estoy haciendo una crítica, estoy diciendo que es necesario que todos, como firmamos un acta el otro día, donde vamos a desarrollar 6 o 7 puntos, como el de la conectividad, para plasmarlo después en normas, que tenga informatizado y conectado a todos los habitantes de la provincia. Por nosotros podemos tener un gran desarrollo informático, pero si del otro lado no tenemos recipiendarios de todo esto, de este esfuerzo, se queda a mitad de camino. Necesitamos también lo que le decía, un fuero en el derecho al consumidor por la gran cantidad de casos que se plantean. Necesitamos también recopilar y sacar un código único electoral, porque tenemos normas muy dispersas, viejísimas. Necesitamos actualizar toda la materia electoral, que el Poder Judicial después termina siendo también quien recibe esto, y además el presidente de la Corte preside el Tribunal Electoral. Necesitamos un fuero contencioso administrativo donde el particular va a litigar contra el Estado, distribuirlo por el territorio de la provincia. Hoy tenemos solamente un tribunal en Rosario y uno en Santa Fe. Necesitamos ampliar la competencia de los jueces de pequeñas causas que están no en todos los pueblos, pero en gran parte de las localidades, que pasar que tenga una competencia pequeña como tiene hoy a una competencia mayor. Creo que están en condiciones, reforzándolo, de cumplir otro papel. Bueno, necesitamos todas esas cosas, pero
le quiero señalar que es un trabajo conjunto y usted tiene el ejemplo que el otro día cuando se pone sobre la mesa los puntos para mejorar la justicia y como puede ser en otros campos de la vida, tenemos respuesta. Pudimos convocar, por supuesto tuvo el Ejecutivo, que hizo esto, la Cámara de Diputados, tuvo su presidente, el exgobernador Miguel Lichi, estuvo la vicegobernadora como representante del Senado, las universidades, los colegios de abogados, los empleados, el colegio magistrado, en fin. Hay temas que aglutinan, como hicimos en el 2016, donde, entre otras cosas, dio a luz el Código Procesal Penal que tenemos vigente hoy, un cambio sustancial. Así que es cuestión de poner sobre la mesa estos temas y abordarlos entre todos. No podemos salir solos nosotros, se sale con el esfuerzo de todos. Y creo que en eso estamos. Porque la provincia de Santa Fe se ha caracterizado por su calidad institucional. Esperemos no perderla y, al contrario, alimentarla diariamente. Así que, en ese sentido, soy optimista, reconociendo, por supuesto, que ante la gente no estamos bien en la imagen. A veces cosas que vienen de otros lados, de otras jurisdicciones, complican a todo el resto de la justicia argentina. La justicia argentina no es solamente los casos que se tramitan en algunos juzgados de capital, sino que la justicia argentina tiene en sus manos el 85% de los litigios del país. Y esa es la que también merece ser oída y merece ser analizada, pero a veces analizada separadamente. No permitir que los temas complicados de otras jurisdicciones terminen abrazándonos a nosotros y muchas veces de manera se generaliza de una manera que no es correcta. Yo preguntaba el otro día, por ejemplo, ya en cosas más locales, esas generalizaciones que no hacen bien, ¿es posible hablar de una puerta giratoria en la provincia de Santa Fe cuando hemos pasado del 2014 de 4.500 presos a 7.100? ¿Es posible decir bueno, que ahí la queja de la gente, Roberto, sigue sobre la puerta giratoria, especialmente en los delitos que no son graves. Que no, ahí le debo decir que hoy mismo escuchábamos un testimonio de una señora, no sé si vio esa imagen de esa chica que fue robada por motochorro, un robo de una cartera, que es tan habitual. Los vecinos se quejaban de que la misma policía decía que esa calidad de delincuentes entran y salen rápido. Yo no sé con qué precisión se dice eso, pero es un imaginario Claro, popular, como mínimo, ¿no? claro, hay delitos que sabemos que son escarcelables, por supuesto, y eso está previsto en la legislación de aquí y del mundo entero. Entonces, habría que ver este caso concreto, si este señor ha aprendido, qué antecedentes tiene y si merece o no estar preso, o puede obtener una escarcelación mientras el juicio se tramita. Nosotros somos conscientes también que con nuestra labor tenemos que fortalecer la seguridad de la población, pero desde siempre hemos dicho aquí y en todos lados que hay un trabajo de prevención que no es nuestro, ¿no? Lo hemos dicho con todos los gobiernos y por supuesto me parece que es básico decirlo. Ahora, después si sale o no sale, depende del caso concreto, depende de los antecedentes de la persona. También es difícil pensar hoy ya si este señor, autor de este hecho, merece ya estar adentro o que el proceso se haga con él en libertad o en una prisión domiciliaria. Eso dependerá del caso concreto. Pero no es que estos números que yo le estoy diciendo no disminuyen, al contrario, están aumentando. Y entonces es para por lo menos hacerse la pregunta si es tan fácil hoy
salir. No aumenta porque sí los casos, 3.000 y pico detenidos más en 6 años, ¿no? Creo que es un crecimiento exponencial. O le decían trabajar. Un juez laboral dicta una sentencia cada 2 años, Marcelo. Sí. Digo, cada 2 días, perdón. Sí, Cada 2 días un juez laboral dicta una sentencia. Entonces, es para preguntarse al menos, ¿no será así? Roberto, le agradezco mucho, ha sido muy amable por el tiempo que nos ha dedicado, siempre un gusto conversar con usted y aprovecho para dejarle un saludo muy cordial, hacía rato no conversábamos. No, yo creo que usted también es consciente de la alta litigiosidad. Sí, eso sí. Hoy, Sí. un habitante cada 6 de la provincia de Santa Fe lleva un caso a la justicia. Sí, eso ya están yendo cosas que no debieran llegar a la justicia. Exactamente. Con impotencia a veces de la sociedad política y de la sociedad civil también, ¿no? Sí. Todas las frases más escuchadas, ¿cuál es? Vamos a la justicia. La justicia llegó a fijar el valor de la moneda, Marcelo, en tiempo del 2001. Sí, hoy especialmente desde la política se están llevando un montón de cosas hasta a la justicia que no tienen, tampoco tienen mucho sentido, la verdad. Y sí, de un problema de pasillo de un edificio en consorcio hasta fijar el valor de la moneda. Sí. Es muy grande la labor de la justicia, pero hay que asumirla. Hay que asumirla y con muchas ganas. Yo sé que vamos a mejorar y a eso nos estamos dedicando. Le dejo un abrazo y gracias, Roberto, de nuevo, muy atento. Muy atento a usted, gracias. Hasta luego. Hemos conversado con el doctor Roberto Falistoco, es actualmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y conversaba con nosotros aquí en Con Sentido Común en CNN Radio Rosario.